Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Aleluya. Josué fue escogido primeramente por Dios y también por su líder o su mentor Moisés para completar la obra de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios ya le había hecho una promesa hace más de 400 años a Abraham de que él y sus descendientes recibirían como herencia la tierra en la cual Abraham estaba viviendo, la tierra que nosotros conocemos como Israel, que algunos le pusieron Palestina, me refiero a los romanos que así le pusieron, otros le dicen la tierra de Canaán. Ahora el tiempo pasó, Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, y Jacob y su familia, es decir, sus hijos y los nietos, se trasladaron a la tierra de Egipto con su familia, incluyendo José y a sus hijos. El número de ellos fue como unas 70 personas, no es mucho, pero hermanos, con la bendición de Dios, ellos prontamente empezaron a multiplicarse y tanto aumentaron de que los dueños de la tierra, es decir, los egipcios en su tierra, empezaron a tener temor de ellos. Entonces le hicieron la vida difícil, es más, los esclavizaron, pero a pesar de eso se seguían multiplicando. Los capataces cada vez hacían que su labor fuera más difícil, y por eso los hebreos empezaron a clamar a Dios. Se habían apartado, ¿verdad? Como que ya no estaban tan cerca, ¿verdad? Pero con el sufrimiento clamaron a Dios, a eso que la promesa de Dios parecía estar demasiado distante. Por lo tanto, hermanos, finalmente Dios envió a un libertador que tenía por nombre Moisés. Y bajo la mano de Dios, él fue el quien sacó a los niños, a los hijos de Israel, de la esclavitud en aquel lugar llamado Egipto. Moisés era el varón de Dios. Él fue el que trajo a los israelitas las leyes de Dios, los 10 mandamientos y las demás leyes. Él habló con Dios como que fuera cara a cara. Y aún, hermanos, en momentos Moisés llegó a desanimarse con el pueblo. Constantemente se quejaban, caían en incredulidad, llegaban a desobedecer a Dios y en algún momento hasta hablaron de apedrear a Moisés y de regresar a la tierra de esclavitud allá de Egipto. En algún momento, hacia el inicio de su partida para allá,
llegaron a la orilla de la tierra que Dios les había prometido. Pero al llegar ahí dudaron de poder entrar, a modo de que enviaron a 10 varones para espiar la tierra, a ver cómo era y cómo eran sus moradores. La mayoría de los que fueron a espiar la tierra regresaron diciendo que la tierra, aunque era muy fértil y era muy bonita, pero los que veían ahí eran gigantes y que jamás los hebreos podrían llegar a conquistarla. A pesar de eso, hubieron 2 varones, Caleb y Josué, ¿verdad? El nombre que lleva este libro, ¿verdad? Ellos 2 dijeron, no, Dios nos va a ayudar, sí la debemos y la podemos tomar. Pero prevalecieron los de la mayoría y a consecuencia de esto, Dios los mandó a que anduvieran dando vueltas en el desierto por 40 años. A modo de que todos los que tenían de 20 años para arriba murieron en el desierto por no haberle creído a Dios de que sí podrían entrar a la tierra. Los de 20 para abajo fueron los que sobrevivieron y ellos sí tuvieron esa segunda oportunidad después de dar vueltas y andar como nómadas por 40 años en el desierto. Dios se mostró fiel, no solo para con Moisés, pero también para con Josué. Josué fue levantado por Dios para continuar la obra que Dios había comenzado con Moisés. Y Dios le dio promesas, le dio gran seguridad que nosotros como cristianos necesitamos hoy en día para vivir la vida cristiana, para vivir, hermanos, ante los desafíos de la vida diaria. Mi tema de hoy, hermanos, es la fidelidad de Dios. Dígalo conmigo. Dios es fiel y lo fue, aunque ellos llegaron a no creerle, todavía los llegó a introducir a una tierra que les había prometido darles. Hermanos, Dios es fiel. La fidelidad forma parte de la esencia de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice así: si fuéramos infieles, Él, Dios, permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. El no ser fiel sería como Dios se negara a sí mismo, y Él no puede hacer eso porque es parte de su ser, la fidelidad. Uno de los himnos favoritos del pueblo cristiano es: grande es tu fidelidad. Y los que crecieron cantando los himnos se acuerdan de ese precioso himno. Fue escrito por un hombre llamado Thomas Chisholm, y él no escribió este himno porque le hubiera sucedido alguna gran maravilla o por algún super milagro de parte de Dios. Él lo escribió cuando llegó a los 75 años de edad, mientras él meditó en su andar de 75 años. Y escribió estas palabras. Él dijo: mi ingreso no fue muy grande en ninguna etapa de mi vida, ya que desde niño tuve problemas de salud, los cuales continuaron a lo largo de toda mi vida. Pero aún así yo no debo de fallar al registrar y escribir que Él ha sido siempre fiel, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que ha cuidado de mí, por lo cual estoy súper agradecido con Dios. Entonces, la fidelidad de Dios, Él la vio en los detalles, en el diario vivir, y nosotros debemos de hacer lo mismo. Es importante, hermanos, ver la fidelidad de Dios cuando recibimos las promesas de Dios. Moisés había fallecido. Lo dice claramente en el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Pero aunque Moisés había muerto, el plan de Dios no estaba muerto. Las promesas de Dios, y Dios
estaba vivo, aleluya, y lo sigue estando. Aquel Dios que permite que uno pase de esta vida es el mismo Dios que levanta a otro para que la obra continúe. Al fin y al cabo es su obra. Al fin y al cabo, hermanos, nosotros somos seres mortales y pasamos de esta vida, pero el pueblo y la obra de Dios continúa, aleluya. Pero entonces, ahora que Josué iba a continuar, Dios quería asegurarle que Josué sí podría avanzar, que Dios le ayudaría a poder dirigir a este pueblo hasta la tierra prometida. Y estas tres aseguranzas o seguridades que él le impartía o le compartía a Josué son cosas que también a nosotros nos aseguran conforme los retos y desafíos que nosotros vivimos. El tema es la fidelidad de Dios. Y el primer punto que quiero compartir es esto, es Dios es fiel con sus promesas. Con sus promesas. ¿Qué es exactamente una promesa? El diccionario dice de esta manera: una promesa es una declaración de que alguien va a hacer algo o que de que alguien no va a hacer alguna cosa específica. Y Dios en la Biblia ha declarado muchas de sus promesas. Y una de las tales se encuentra en Génesis capítulo 17 y versículo 8, porque fue una promesa que Dios le dio a Abraham. Y le dice así: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios estaba haciendo un pacto con Abraham y con su descendencia después de él para ser su Dios y el Dios de sus descendientes. Y junto, hermanos, con eso le estaba prometiendo la tierra. Dios se lo prometió. Le diría, no solo para él, hermanos, pero para sus descendientes. Pero, hermanos, habían pasado 400 años. Pero a pesar de eso, la promesa de Dios terminaba siendo igual de fiel, genuina, verdadera, aunque hubiera pasado tiempo. ¿Sabe que aquí en la tierra, cuando alguien le promete algo a una persona, si después de haberle prometido, si después dice, ay, ¿para qué le prometí? Ay, ¿para qué quedé? ¿Sabe lo que hace? Ya no lo menciona y espera que a quien se le habló se le olvide. Pero rara vez alguien se olvida de una promesa, de una gran ayuda. Y dice, ay, pero me prometió, ojalá no se le olvide, ojalá me lo cumpla, ¿verdad? Y el otro diciendo, ay, ojalá se le olvide, ojalá, digamos, ¿verdad? Y conforme va pasando más tiempo, cada vez es más seguro de que se la va a olvidar, ¿verdad? Y resulta, hermanos, que en cuanto a Dios es todo lo contrario. Aunque pasen 100 años o pasen, hermanos, 1000 años, sus promesas no son en vano. Hermanos, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso me hace recordarme de una palabra que alguien una vez me compartió y estaba pues estudiando la Biblia y decía, bueno, pues para Dios un día es como 1000 años como un día, sería como también podríamos decir 1.000.000 de años, pues sería como un segundo para Dios pues el tiempo no es nada, ¿verdad? Y para Dios pues $1 es como $1.000.000 y $1.000.000 es como $1 para Dios. Entonces pensando en eso fue y le hizo una oración a Dios y le dice, Señor, ya que para ti pues $1 es como 1.000.000 y 1.000.000 es como $1, ¿me podrías dar 1.000.000? Y Dios le dijo, dame un segundo, porque un segundo sería como 1000 años, ¿verdad? Bueno, aleluya.
Aquí, hermanos, en Josué capítulo 1, Dios le dice, así ha muerto mi siervo Moisés. Y en Deuteronomio 34, versículo 8, dice que el pueblo estuvo enlutado por 30 días. Yo me imagino que muchos de los israelitas han de haber dicho, no, ya se perdió todo, ¿para qué seguirle si Moisés ya no está con nosotros? El hombre de Dios ya ha pasado a mejor vida. Incluso yo creo que Josué se ha de haber sentido así, ponerse unos zapatos tan grandes, no, como que qué difícil sería continuar después de la muerte de Moisés. Pero después de que Dios le dice a él, mi siervo Moisés ha muerto, fíjese, él no le dice, ok, ¿sabes qué? Ahí la dejamos. El siervo Dios, mi siervo Moisés ha muerto. No, pues ya, ya, déjalo así mejor, no pasa nada. No, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No se lo prometí nada más a Abraham, se lo prometí, digamos, a todos los descendientes de Abraham, a todos los hijos de Israel. Gloria sea a Dios. No era tiempo para darse por vencido, no era tiempo para cuitear, era tiempo para proseguir. Y hay una gran verdad que Dios le da a entender a Josué, que la obra de Dios y la promesa de Dios depende de Dios, no depende del ser humano. Él le hace recordar a Josué, hermanos, que el más dadivoso entre todos es Dios, que Él es el dador, aleluya. Sí, es verdad, dice la Biblia, Dios, que Dios ama al dador alegre, hermano, pero no hay dador más alegre que Dios, porque en la Biblia Dios siempre está dando, aleluya. No hay nadie más generoso que Dios. Es más, en el versículo 2, fíjese cómo dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy. ¿Quién lo estaba dando la tierra? Dios. No se lo estaba pasando Moisés a Josué, sino que venía de parte de Dios. Hermanos, no solo eso, vuelve a repetir la misma verdad en el versículo 3, dice, yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies. En el versículo 2 le dice, yo te lo doy. En el versículo 3 él dice, yo os lo he entregado. Que te quede claro, Josué, que esta tierra yo te la estoy dando, viene de parte mía. Amado hermano, qué lección más importante para nosotros también, porque es fácil caer en nuestra manera de pensar de que lo que hemos logrado se debe a que nosotros podemos. Que nosotros hemos llegado a donde estamos, pero porque, no sé, porque estamos preparados, o porque estudiamos, o porque nos enseñaron bien, o porque somos fuertes, o porque somos el pueblo del que somos, porque nosotros somos de los que no nos rajamos, porque nosotros esto y aquello, hermanos, pero no depende de nosotros. No digo que nosotros no hagamos nuestra parte, hermanos, aún Él nos da la capacidad y la fuerza para poder llevar a cabo el trabajo que hacemos, ¿sí o no? Nos da la gracia con nuestros patrones. Él es el que bendice a la empresa donde trabajamos para que haya trabajo para todos. Bendito sea el nombre de Dios. No deje usted de orar por el dueño de la empresa y por la empresa donde usted trabaja, para que le vaya bien. No solo a los buenos, también a los gruñones, ¿verdad? Y que Dios ablande sus corazones también, ¿verdad? Gloria sea a Dios. Hermanos, Dios es el que da. Y sus promesas son parte de su naturaleza divina. Él es el dador, Él es la fuente de toda bendición. 2 veces se lo declara a Josué en el versículo 2 y 3. Y eso de que Moisés había muerto no significa que su promesa había muerto o que ya quedaba inválida. Más cuando, por ejemplo, cuando Cristo le dice a los apóstoles que lleven el evangelio, le da la gran comisión y luego termina diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se lo dio a ellos, pero también nos lo da a nosotros, hermano. Dios está con usted, bendito sea Dios. Son promesas de Dios.
Y nosotros como Israel que estaban en un andar, en una gira, nuestra vida es como una gira. Y nosotros nuestra gira, hermanos, estamos para recibir la llenura de la herencia que Dios tiene para nosotros, aunque hay momentos difíciles en esta gira, en este andar. Pasan a veces en nuestra vida situaciones difíciles, nuestros seres queridos pasan a mejor vida, los que son cristianos. Más triste aquellos que no lo son y pasan de esta vida porque, vaya, llegan a un lugar de tormento, lo cual es lo más terrible. Pero Dios a nosotros nos fortalece, nos va a ayudar, pase lo que pase, hay promesa de Dios. Santiago 1, versículo 17, ayúdanos ahí por favor. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba, del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Él no hay cambio, ¿verdad? Estoy seguro que cuando usted regresa a su país de origen, usted va a su pueblo, usted va igual de humilde como cuando salió. Dígame, no vaya a pensar que se le subió, ¿verdad? Va a llegar para allá y decir, no, pues va a llegar y le van a decir algo que va a decir, what? En inglés ya se le olvidó, ¿verdad? En español, ¿verdad? Que ya no come de esto, que ya no come de aquello. No, qué bonito cuando usted, que después han pasado años, usted llega ahí, van a decir, no, pues mira, yo pensé que ibas a llegar todo como gringote y que muy acá. Y no, se ve que estás igual de humilde, man. En eso ahí se ve la gracia de Dios. Que cuando de repente ya pasan algunos años, usted se va superando, quizás sus hijos ya van estudiando, agarran algunas carreras, se compra su casita o quizás ya una casa, quizás ya un poquito más grande, no se le sube, ¿verdad? Hay que darle gloria a Dios, lo poco, lo mucho que tengamos, la gloria es para Dios, no cambie, ¿verdad? Gloria sea a Dios, porque tenemos un Dios que en Él, hermanos, no hay cambio, aleluya. Él siempre es fiel. Y en lo largo y ancho de la Biblia encontramos a un Dios que le encanta dar. Él le dio a Abraham promesas de la tierra y dio un pacto perpetuo. A Moisés, ¿qué le dio? La ley, los 10 mandamientos y demás mandamientos. Le dio a Israel reposo de todos sus enemigos después de conquistaron la tierra bajo el mando de Moisés. A Salomón, a ese gran rey en la época de oro de Israel, le dio sabiduría y le dio, hermanos, bastante oro y le dio honra. A David, hermanos, le dio la capacidad de poder cantar, se llamó el dulce cantor de Israel. Al rey Josafat le dio paz y le dio descanso. A Daniel, quien vivió en tiempos difíciles, le dio sabiduría para saber cómo aconsejar a los diferentes reyes. De repente moría uno, seguía el otro y seguía como consejero Daniel. Todo esto venía de parte de Dios. No podemos leer la Biblia sin darnos cuenta de que Dios siempre da y da y da. Él es la fuente, Él es el que bendice. Él es fiel en sus promesas de bendecirnos. La Biblia nos dice, hermanos, que Él es Jehová Jireh, el Dios que siempre suple, aleluya. ¿Tienes necesidad? Hay un Dios que todo lo suple, aleluya. Te da lo necesario, aleluya. No te da tanto para que luego se te suba. No te da tan poco, dice Proverbios, para que luego como que le estés rezongando a Dios. Te da lo suficiente, a modo que de que tú y yo nos demos cuenta, hermanos, que toda bendición viene de sus manos. Dios es fiel. Lo vemos en sus promesas primeramente. Pero la fidelidad de Dios también lo vemos en segundo lugar, no solo con sus promesas, pero también con su presencia. Diga presencia conmigo. Promesas, presencia. Mire, Israel no tenía ni la más mínima duda de que Moisés
disfrutaba de la presencia de Dios. Moisés subía, hermanos, el monte Sinaí para hablar con Dios. Y cuando él subía, hermanos, todos se ponían de pie, ¿verdad? Como haciéndole reverencia a Dios, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Que es como nosotros como latinos tenemos esta costumbre, alguien llega donde estamos nosotros quizás sentados y nos ponemos de pie, ¿verdad? Es como un señal de respeto. A veces el americano pues no está acostumbrado de esa manera, ¿verdad? Y nosotros pues nos ponemos de pie, saludamos con la mano, ¿verdad? Y aquí, hermanos, era eso, pero era algo más. Veían, oh Moisés, oh ya se va a ir a meter con Dios, basta. Entonces todos se ponían de pie afuera de su tienda de acampar y estaban ahí y parados, y ellos acá abajo, hasta abajo, no podían subir, no se atrevían, solo Moisés podía subir, pero ellos aquí desde acá abajo, pero adorando a Dios, ¿verdad? Y el siervo de Dios acá en la presencia de Dios, y era tan fuerte la presencia de Dios que la gloria de Dios caía sobre Moisés, y cuando Moisés descendía, hermanos, su rostro resplandecía de la gloria de Dios. Él no se daba cuenta cuánto resplandecía, pero la gente no lo podía ni ver, a modo de que tuvo que después ponerse un velo sobre su rostro para poder para que la gente se le pudiera acercar. La presencia de Dios en Moisés era algo, hermanos, indiscutible. Pero ahora, hermanos, el que siguiera Josué y tenía, hermanos, algo bien, una gran responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Era un líder ahora de más de 1 millón de personas, ¿verdad? Es decir, fíjese que a veces nosotros como padre y familia tengamos un hijo, 2 o 3, ya andamos con la lengua afuera. Pastor, ya no puedo, mis hijos, ¿verdad? Y no lo digo para minimizar lo difícil que es ser un papá, una mamá, ¿verdad? Pero imagínense ahora más de 1 millón de personas aconsejando a padres de familia, abuelitos, niños, jóvenes, es decir, cruzando un desierto, ahora tener que conquistar la tierra. Ahora le toca a esto a Josué, hermanos. Josué necesitaba la presencia de Dios, así como la llegó a necesitar Moisés. En algún momento Moisés había dicho estas palabras: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Y por lo tanto Dios le dice: mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. Está en el libro de Éxodo. Y así como Josué y Moisés necesitaron la presencia de Dios, nosotros también. La vida se vuelve más complicada al paso de los años. Cuando los niños están pequeños es más fácil controlarlos. De repente, digamos, con una palabra le sube un poquito uno el tono de la voz y ya los niños hasta allá se detienen, ¿verdad? Tienen 2 añitos y obedecen. Van creciendo, se van desarrollando, ya son adolescentes. Ahora a veces cuando se les sube, a veces hasta quisieran ponerse al tú por tú. No los adolescentes de esta iglesia, otros adolescentes que andan por allá afuera, gloria a Dios, ¿verdad? Es decir, después ya son jóvenes y están los papás, queriendo explicarle a los hijos del hijo: no, pues yo ya tengo mayoría de edad, a mí pues ya no, y está más duro. Y aunque uno sabe que la decisión que están tomando no es la mejor, hermanos, y de repente, digamos, y después se casan y después, mano, a ver cómo escogieron, a ver cómo está pues el yerno, a ver cómo está la nuera, y digamos se vuelve más complicado, y luego están los nietos y que uno con otro no se habla. Digamos, la vida es difícil. No solo físicamente para la persona anciana en cuanto a dolores y enfermedades, pero emocionalmente. La vida, como dice Job capítulo 14, versículo 1, que el hombre nació de mujer, digamos, es de pocos días, dice, y hastiado de sinsabores. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestra vida y disfrutamos de la presencia de Dios, ya es ganancia, aleluya. A usted le ha pasado lo que a mí me ha pasado, que hemos estado en una situación difícil, con una carga demasiada pesada, y uno dice: wow, no puedo creer que esto está pasando. Pero de repente se empieza a meter con Dios, está orando, está usted alabando a Dios, se mete y empieza a disfrutar la comunión, y quizás el problema no se va, pero ya la carga, hermanos, ya no lo está tirando al piso. Usted siente que ahora que Dios está con usted, usted puede, aleluya, con aquella lucha. Hermanos,
Es bonito caminar con Dios. Es maravilloso. Hermanos, Dios le dice a Josué no solo una vez, sino 2 veces que él estaría con él. Se lo dice en el versículo 5 y se lo repite en el versículo 9. Vamos al 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Todos los días de tu vida. Así como tú diste cuenta que estuve yo con Moisés, yo estaré contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, aun en los momentos más difíciles de la vida. Hay personas en la vida que a veces, hermanos, uno piensa que siempre van a estar y de repente no están, ¿verdad? Creo que fue el año pasado, les mencionaba yo de una situación que me había comentado un hermano mío que ayuda en un ministerio donde llevan prótesis a personas que han perdido alguna pierna, un brazo, algo por el estilo. Y ya no me acuerdo a qué país en Latinoamérica, creo que es Honduras, ¿verdad? Y entonces estaban, y estas prótesis, digamos, usted sabe que, y más en nuestros países de origen, si alguien pierde una pierna, es decir, no solo es perder la pierna, es perder la capacidad para trabajar, porque no es como en este país que hay un montón de apoyo a los que están discapacitados, ¿verdad? De repente decir, y entonces y perder una pierna a veces puede significar perder la familia, perder la esposa, y entonces estas prótesis vale como $50,000, digamos, algunas de estas, dependiendo qué tipo y no sé qué tanto. Pero bueno, y total que han llegado a lugares donde llevan como 50 de estos y se lo regalan a la gente, ¿verdad? Se lo regalan a la gente. Y me decía Carlos, y dice, vieras las historias, dice, hubo un caso, dice, que iban, las personas se habían subido a bueno, todos hemos escuchado de la bestia, ¿verdad? Este tren, ¿verdad? Y se habían subido en este tren y iba un hombre y su esposa y la niña recién nacida y o era una bebé, no sé, era recién nacida, pero lo que voy es que en eso que estaba dormido porque la jornada pum y que se cae de la bestia, y lo peor de todo, no solo se cae, hermanos, pero cuando se cae encima del arriel y digamos y pasa el tren encima y le mocha la pierna. Y ahí quedó, dice, no sé ni cómo lo hizo, digamos, pero se estuvo arrastrando hasta llegar a una calle, le tomó como un día, digamos, un milagro que sobrevivió, lo llevaron a un hospital, casi se muere y sobrevive y estuvo ahí en terapia, quién sabe cuánto tiempo, estuvo meses por ahí, y aparte emocionalmente, ¿dónde está mi esposa y dónde está mi bebé? Bueno, pues como 3, 4 meses, bueno, se logran encontrar. Se logran encontrar. Y él, ay, qué bueno, por lo menos, ¿verdad? Dice, pero que cuando la mujer lo vio, después de algún tiempo, le dice ella a él, no, sabes que yo así no puedo. Como al verlo a él en esta condición. Y que lo deja, man. Imagínese nada más, ¿verdad? En el momento que él necesitaba más el apoyo de la mujer con el cual él se había casado, ella abandona, desamparar, ¿verdad? Pero a diferencia, Dios es un Dios que por más mal que nos pueda ir en X momento en nuestra vida, ni nos deja ni nos desampara, dice el versículo 5. Y de nuevo en el versículo 9 se lo vuelve a decir, le dice, a la mitad del 9 le dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. Donde quiera que estemos, hermanos. Si estamos en el lugar más cómodo, si estamos en el lugar más, no sé, empobrecido, si estamos en una situación súper gruesa, súper dificultosa, Él promete estar con nosotros. Y para que no esté titubeando, dudando, Josué se lo repite una y otra vez. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios. Dios es fiel.
Y Él es el que nos llama, hermanos, a la comunión con Jesucristo. Aleluya. Entonces, leamos ese texto, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación. La Reina Valera 60 dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El Dios que es fiel, Él es, ¿a qué nos llama? A tener comunión, a disfrutar de la presencia de Dios. A esto somos llamados. Y nuestra vida es demasiado pobre si no disfrutamos de la presencia de Dios. Presencia que, hermanos, Él ya nos ha prometido. Bendito sea el nombre de Dios. No descuides la comunión con Dios. No descuides tu tiempo de oración. No descuides la lectura de la palabra. Hoy no tengo ganas, mano, digamos, y es cuando más tienes que leer. Ay, no quiero ir al templo hoy, es porque como que es cuando más necesitas estar. Aleluya. Entonces Dios es fiel con sus promesas, Dios es fiel con su presencia, y en tercer lugar, Dios es fiel con sus mandamientos. Ahora, Dios también le pide ciertas cosas a Moisés. Versículo 7 dice, solamente, mira, esto es lo que te pido, nada más haz esto. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad? Sé fuerte y sé valiente. ¿Para qué? Para ayudar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Quiero que te esfuerces mucho. ¿Cuántos se esfuerzan aquí trabajando? Esfuérzate en la palabra, hermano. Sí. ¿Cuántos se esfuerzan aquí, hermanos, para proveer para su familia? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, esfuérzate a buscar a Dios también. Acá hay hermanos que se esfuerzan para hacer ejercicio, hermanos. No, hombre, los mira de lado y ¿quién? Ni la más mínima pancita, ¿verdad? ¿Verdad? Se esfuerzan, eso no, digamos, no nacemos así, digamos, porque están en el gimnasio, entonces están esforzando y cuando ya no pueden, levantan un poquito más y no están sudando la gota gorda, hermanos, están esforzando. No hay nada de malo, pero esfuérzate para buscar de Dios, ¿verdad? Hay que echarle ganas, hay que, hermanos, ponerle empeño. Y le dice que, en el versículo 7, que no se aparte de la palabra ni a diestra ni a siniestra. Qué triste cuando hay cristianos, cuando hay iglesias, aún denominaciones que se apartan. Que esta es la sana doctrina y de repente por allá escucharon que alguien dijo esto, que alguien dijo aquello. No, pues a lo mejor tiene razón. Y se están apartando. ¿Van a la derecha? No, no es por ahí, tienes que caminar recto. Se van hacia la izquierda, hermanos. Y esto lo podemos aplicar de tantas maneras, hermanos. Digamos, hay denominaciones que ahora están aprobando lo que es la vida, la vida homosexual, diciendo, no, pues así son. Bueno, no son así, han escogido, ¿verdad? Y así como escogieron eso, también pueden escoger regresar a Cristo y pedirle a Dios que ordene sus sentimientos y que se arrepientan, que Dios los bendiga mejor, ¿verdad? Se enchuecan, ¿verdad? Y buscan manera como pretextos para irse a la derecha o irse para la izquierda. Y mire cómo más le dice. Le dice aquí, en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No, perdón, 8 quería decir. Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley. Es decir, si te vas a esforzar y estás en la palabra, entonces, ¿sabes cómo te vas a dar cuenta? Porque tú hablas acerca de la palabra. Nunca se apartará de tu boca. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que le encantan los carros, que sabe de motores, que mira un carro y ya, oh no, ese es un
Chevy no sé qué del año quién sabe qué tanto, ¿verdad? Y el otro es un Ford, quién sabe qué tanto. Y ese es un carro, es un Toyota, quién sabe qué, y le pueden decir el año. Y los que son de este año les falla la transmisión, los que son del otro año fallan el otro, digamos, es decir, porque lo han estudiado, está bien, y más si trabajan de mecánicos, deberían saberlo, ¿verdad? Los que les encantan los deportes, digamos, saben, digamos, quiénes son los mejores jugadores del fútbol, ya sea de la Liga Mexicana o MLS, ¿verdad? Que es aquí el soccer de Estados Unidos. Digamos, saben quiénes son los nuevos que van saliendo. Los que escuchamos todavía de vez en cuando, nada más nos acordábamos de que no, pues que nos quedamos en Chicharito, ¿verdad? No, hombre, que desde cuándo dejó de jugar, ¿verdad? Es decir, pero los que están actualizados porque están, ¿verdad? O si su deporte es la pelota, el béisbol, digamos, saben quiénes son los nuevos que van saliendo. Los que saben de cocina, ¿verdad? No, hombre, le van a saber la receta. Y ponle esto y ponle lo otro. Y hazle así, lo cocinas a tanto. Y después, mira, para que no se te seque. Y ahí están y lo saben. Porque, digamos, les gusta y de eso hablan. No hay nada de malo. Además, si saben cocinar, son mis amigos. Pero hermanos, pero hablando en serio, es decir, cuando alguien lee la palabra, uno se da cuenta, porque hablan de la palabra de la manera más natural. Y cuando están orando, están en sus oraciones, están usando la palabra de la manera más natural. Dice el versículo 8, que no se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. De día y noche significa a lo largo de todo el día. Hay que estar meditando en la palabra. Entonces nos paramos en la mañana, leemos algo de la palabra de Dios. Si lo leemos nada más como religión, nada más como que fuera nada más una ley, lo podemos leer y ya para la tarde se nos olvidó qué leímos. ¿Y qué leíste? Ah, no me acuerdo. ¿Y de qué predicó él? Ay, no sé, predicó de Dios. No, pues claro que predicó de Dios, man, digamos, pero ¿de qué? Digamos, ¿verdad? Es decir, pero cuando lo meditamos es que lo leemos y lo repasamos y otra vez, digamos, porque estamos ya como que, voy a ver qué pasa en el próximo capítulo, cuando llegue la noche lo voy a leer, digamos. Como cuando usted miraba la novela, ¿verdad? Y usted se quedó como picado y decía, wow, terminó en esto, ¿qué irá? No, hombre, mañana, ¿a qué hora? No sé a qué hora, ¿verdad? A las 6, las 7, las 8, porque quiero ver en qué, digamos, porque todavía se quedó viviéndolo, digamos. Y aquí, hermanos, tenemos que meditar en la palabra. ¿Para qué? Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Para que lo pongamos por obra. Porque, ok, hoy estudié acerca del perdón. Ok, bueno, bonito perdón. Ok, entonces, ¿qué? ¿Perdona? No, sí, yo sé que debo pero bueno, estoy de acuerdo, pero todavía no perdona. Entonces, ¿para qué le sirve? Tiene que ponerlo por obra, ¿verdad? Amén, hermanos. Gloria sea a Dios. Entonces, hermanos, Dios nos pide que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 138. Salmo 119. Es ese cortito salmo. Versículo 138. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Suena un poco raro. ¿Cómo que sus testimonios son fieles? ¿Fieles como en qué sentido? Son fieles, es decir, son para nuestro bien. Cuando yo crecí en el hogar de mis padres, hay cosas que mi padre me decía que yo hiciera, que yo decía, ¿y para qué? Veamos, ¿para qué tengo que hacer esto? Y luego pude entender que era para mi bien, que a mí me convenía, eran mandamientos de mi papá, que eran mandamientos fieles, me ayudaban. Y los mandamientos de Dios son buenos, son para formarnos a nosotros.
Y este Dios que es fiel, quiere que nosotros seamos como Él, que nosotros también seamos fieles. Éxodo 20, versículo 14, dice, no adulterarás. El adulterio y la fornicación es infidelidad, es lo opuesto de la fidelidad. ¿Y por qué no debo de adulterar? ¿Por qué no Dios no lo permite? Porque Dios quiere que uno sea fiel. Y eso empieza de que los muchachos empiezan a noviar. No es malo tener novio o novia, ¿verdad? Pero desde que tienes un novio, una novia, debes de ser fiel, joven. No te puedes acostumbrar a andar con una y estar aquí echándole piropos a otra y cosas por el estilo. Y cuando te casas, cuánto no más. Alguien de otra iglesia hace poco me decía de un pariente que estaba sufriendo mucho y de su parienta, mejor dicho, su parienta que estaba sufriendo mucho en su matrimonio. Y me dice, y pastor, ¿y qué se puede hacer? ¿Verdad? ¿Qué le digo a mi parienta? Digamos, y cuando me dicen así es como que ya sé por dónde va la pregunta. Ya sé que casi como que quisieran como que yo dijera algo como, no, pues que lo deje. ¿Cómo cree, man? ¿Cómo cree? Le digo, ¿y la pareja le ha sido infiel? No, pues porque si no, tiene que estar. Sí, pero la palabra, es la palabra. Y si el cristiano está casado con un inconverso, además la Biblia dice que si el inconverso consiente en vivir con el cristiano, no se separe. Así es. La única excepción que se ve en el Evangelio de Mateo capítulo 19 es si hay infidelidad. Es la única razón que Dios permite, no manda, permite que haya divorcio. Entonces, ojo, jóvenes, piénsenlo bien, ¿verdad? Vayan a decir como los apóstoles cuando le hicieron la pregunta a Cristo que si era lícito divorciarse por cualquier razón, y Cristo les explica que Dios los creó a los dos para que ya no son más dos, sino que son uno, y les da la explicación, le explica que hay una excepción, que es la única excepción para que permite el divorcio es la infidelidad, y luego los apóstoles reaccionan diciendo, si es así no conviene ni casarse, ¿verdad? Entonces algunos dirán, ¿verdad? Bueno, pues pero también si vas a andar en fornicación, viviendo así nada más, así porque sí, también es fornicación como quiera. Entonces, te casas y es para toda la vida, man. Así es, esa es la doctrina de la palabra de Dios. Debes de ser fiel porque Él es fiel. Así es. Y es un fiel mandamiento, ¿sabes qué? Porque es para nuestro bien. Porque eso les brinda seguridad a nuestros hijos. Algunos dicen, no, yo hombre me divorcio porque más mal estamos haciendo a nuestros hijos, ven que estamos peleando como perros y gatos. ¿Por qué no mejor te arrepientes y te dejas de pelear? ¿Por qué no haces eso para que tus hijos dejen de sufrir? En vez de nada más ir a juntarte con otra persona, y quién sabe cómo la otra persona va a tratar a tus hijos, ¿verdad? También no la tienes segura, man. No la tienes segura, ¿verdad? Entonces, quédate con la persona con la cual te has casado. Quiero terminar con esto. La Biblia dice en el Salmo 35 que su fidelidad alcanza hasta las nubes. Aleluya. Imagínense nada más. Está altísima, ¿verdad? Dice en Números 23, 19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice Hebreos 10, 23, fiel es el que prometió. Dice Deuteronomio 7, 9 de que Dios es fiel, es el que guarda el pacto. La pregunta es que cuando tú miras tu vida, desde que cuando eras niño has llegado a esta edad, ¿puedes ver la mano de Dios, la fidelidad de Dios, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha guardado, cómo Dios te ha ayudado? O por lo contrario, estás murmurando, estás quejándote y diciendo, no, si tan solo
esto me hubiera pasado, si tan solo Dios me hubiera ayudado. Hermano, qué error si se la pasa quejándose y murmurando, porque se va a desesperar para que llegue al final de sus días todo desesperado. Mejor ver lo que Dios ha hecho, porque Dios ha sido fiel. Y el Dios que es fiel nos pide de igual manera ser fiel para con Él y para con los demás. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos. Señor amado, gracias por ser tan fiel. Eres tan bueno, eres maravilloso, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias por nunca dejarnos y nunca abandonarnos. Aleluya. Si Dios ha hablado a tu vida y gustas pasar aquí al altar, acércate. Acércate en este momento. Queremos orar por tu vida. Dios te ama. Dios es fiel y la circunstancia que tú estás pasando, Dios promete estar contigo. Estás en un momento que tú sabes que Dios te está pidiendo hacer algo y te está costando. Aquí hay un Dios que dice su palabra que sus preceptos son fieles. Aleluya.